Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día martes, que vamos a iniciar con una noticia que todos habrán visto en la prensa o escuchado hablar de eso, y es el desplome increíble del precio del crudo, menos de $0. Es decir, las empresas estarían pagando para que uno se lleve un tambor, porque ya no tienen dónde meterlos. La caída del consumo del petróleo, de los combustibles, ha sido tan brutal que esos precios que nosotros veíamos oscilar, que $100 el barril, que 50, que se va a subir, que se va a bajar un par de dólares, ahora menos de $0. Y es natural. Millones, cientos de millones de vehículos no se mueven en las calles de las ciudades. Miles de aviones, casi todos los aviones están detenidos. Los barcos que consumen grandes cantidades de crudo, muchos menos de ellos están navegando. Y suma y sigue. Este desplome es no solamente una consecuencia, sino que va a ser, ya es causa de otras consecuencias. Si esto continuara, las empresas extractoras de petróleo, las que procesan el petróleo, distribuyen el petróleo, van a quedar fuera del negocio, y millones, no cientos de miles, y millones de personas van a perder sus empleos. Piensen en todas las actividades industriales que están asociadas al petróleo. No solo la extracción y el procesamiento, las fábricas de toda clase de elementos vinculados con el petróleo. Asociado a esto está, por supuesto, una caída brutal, de la cual creo que ya hablé, de la industria automotriz. Despidos masivos en todas partes. Las líneas aéreas, me imagino también que están despidiendo, por lo menos aparte de su gente, y si las mantienen, va a llegar un momento en que no van a poder hacerlo. Esa es la razón por la cual en todo el mundo, se está viendo manera de volver, de reabrir el país, aunque aquí y allá algún sector de esa nación que esté particularmente golpeado, ese se va a mantener todavía con cuarentena, con medidas especiales, pero en general lo que se está discutiendo ahora en los palacios de gobierno, en las academias, en todos lados, es cómo regresamos, porque de hecho tenemos que regresar. ¿Cómo lo hacemos para eliminar o por lo menos disminuir sustantivamente los riesgos que entraña el hacerlo? Porque evidentemente van a haber, pese a todas las medidas precautorias, va a haber gente que se va a enfermar, que se va a contagiar. Si acaso no se enferman, se contagian. Si se contagian, pueden contagiar a otros. Esos otros se pueden enfermar o no, y de los que se enfermen algunos se van a morir. Eso es inevitable, como ocurre con todas las enfermedades. Solo que no se habla, que no es un tema concreto. Quiero insistir en un punto que es fundamental para entender el coronavirus, haciendo abstracción de su naturaleza sanitaria, biológica, de cuánta gente mata, de cuánto más letal que otros virus han existido, de cómo se comporta. Todo eso, dejando de lado ese análisis, no cabe duda de que este fenómeno ha tenido otras connotaciones, incluso connotaciones políticas. Se convirtió en un tema político, en un tema en el sentido de que los gobiernos por una parte, y por otro lado los sectores que dentro de la política están en oposición a esos gobiernos, y esto lo vemos no solo en Chile, sino que en Estados Unidos, en todos lados, han utilizado y están utilizando el tratamiento que se haga de este problema sanitario en primera instancia para sus fines políticos. Se ha visto en las discusiones y en las situaciones que se están viviendo hoy en Estados Unidos, con los demócratas en una postura, los republicanos en otra, gobernadores de distintos signos políticos vociferando cosas diferentes y hasta contrarias. Lo estamos viendo en Chile. Se ha convertido en el tema que se apoderó de los medios de comunicación. Lo ha subido todo a su carro funerario, diríamos.
Entonces no es solo una epidemia que mata gente, sino que es un fenómeno social mucho más complejo, un fenómeno político y social como nunca antes había habido. Antes, voy a ponerlo en blanco y negro, las plagas eran tratadas como un tema sanitario. Hay una enfermedad, hay gente que se está muriendo, hay que tomar precauciones, se toman las precauciones, son suficientes, son insuficientes, y mientras tanto la vida continúa. La vida política continúa con sus propias lógicas, la economía es herida, es dañada, pero continúa con sus propias lógicas. En este caso tenemos un proceso y un fenómeno completamente distinto. Esto, el coronavirus, es mucho más que un virus. Se podría incluso pensar, algunos creen eso, que va a ser un factor de cambio en gran escala del modo de vida de los seres humanos en este planeta. Yo he dicho que no creo que vaya a ser tanto, que estos procesos son graduales. Pero graduales o no, está claro que va a tener y tiene ya una existencia más allá del plano biológico científico. Y entonces estamos viendo algo que nunca antes se había visto, salvo que, como ocurrió en la Edad Media con la peste negra, la acción directa del virus mismo paró la economía. Porque se murió no un porcentaje de los viejos, sino que se murió la tercera parte o la mitad de toda la población en Europa en el siglo XIV con la peste negra. Entonces, claro, eso por sí solo tuvo un efecto en la economía. Campos despoblados, las vacas nadie las ordeñaba. Fue un desastre como no ha habido otro en la historia de la humanidad. Pero en este caso, el efecto, la acción sobre las estructuras económicas, que son infinitamente más complejas que en la Edad Media, no se limitan a la cantidad de gente que se enferma o que se muere y que por lo tanto se restan de la fuerza laboral, porque eso sería insuficiente para provocar el efecto que está teniendo esto. Si tomamos en cuenta la totalidad de la población mundial que está en edad de trabajar, debe ser unos 3.000, 4.000 millones de personas, y se han muerto, ¿cuántas? 130.000, hagan ustedes el cálculo, es un porcentaje mínimo. No tendría que, por el solo hecho de sacar gente por el periodo de la enfermedad o matarla, no tendría por qué afectar la economía como lo está haciendo esto, por las medidas que se toman en un contexto cultural, de lo que la gente espera de las autoridades, de lo que las autoridades esperan de la gente, la potencia no necesariamente positiva de los medios de comunicación. Todo eso ha hecho de este fenómeno una cosa completamente diferente. Y está paralizando crecientemente la economía, lo de la caída del precio del petróleo a ese nivel cero. Es, bueno, y no lo digo esto porque, como dirán algunos de los genios progres que me detestan, que yo tengo acciones en la ESO o que me están pasando un bono. No tengo ninguna relación con las compañías de combustible. Simplemente veo cómo se van parando y va aumentando el proceso, y va aumentando la cantidad, y va aumentando el volumen, el tamaño de las empresas que están empezando a hundirse. Y no es difícil. No se requiere ser Harry Seldon, el de las novelas de Isaac Asimov, y ser un psicohistoriador para darse cuenta que con esto, el orden social que se mantiene en que la gente tiene trabajo, tiene ingresos, salen todas las mañanas a su pega, si eso se desmorona el orden social completo. Como está ocurriendo en el Líbano, como casi estaba ya ocurriendo, no sé si lo lograron controlar del todo o no, en el sur de Italia, como va a ocurrir en todos lados. Es absolutamente inevitable. Por eso hay que regresar. Con todas las precauciones, las medidas profilácticas, pero hay que regresar, no queda otra. La opción, el remedio, si se entiende esto como un remedio, las cuarentenas que se persisten y persisten, es un remedio peor que la enfermedad, literalmente. ¿Cuánto más aguanta esta situación? Por ejemplo, en Chile, para verlo aquí en casa. ¿Cuánto aguanta antes de que explote de maneras insospechadas? ¿Cuánto falta para que nos enteremos que una turba en tal población asaltó, pasó por encima de los policías que pudieran haber, le echaron abajo las rejas y saquearon un supermercado? ¿Cuánto falta para que nos enteremos que en una población los habitantes se agarraron a balazos
en función de quién se apoderaba de un camión que iba con suministro. ¿Cuánto falta para que los centros de salud ya no funcionen porque la gente que trabaja en ellos ya no va a ir, porque no va a atrever a salir a las calles, o porque están preocupados de conseguir alimentos para su familia? Entonces no van a ir a trabajar. ¿Cuánto falta para que ocurran cosas como esa y 1.000.000 más? ¿Cuánto falta para que las calles sean de propiedad de los grupos organizados y armados que pretendan generar sus propios feudos en las poblaciones, a cambio de repartir algunas cosas que han robado en algún supermercado? ¿Cuánto falta para eso? Aún considerando las ayudas que cada día el gobierno anuncia nuevas medidas y las implementa o las está implementando, ya sin pensar, porque no hay espacio para eso, en las consecuencias económicas a largo plazo que va a tener para Chile este desbarajuste. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación que estamos en este momento? Con gente trabajando en algunas cosas, con otros guardados en sus domicilios, con estudiantes que no estudian, con trabajadores que no trabajan, con funcionarios públicos que no funcionan. ¿Cuánto tiempo más creen ustedes que esto va a aguantar en este estado en que está ahora, en que parece que fuera del hecho de que las calles están vacías, que las tiendas están cerradas, que los restaurantes están cerrados, que los cines están cerrados, que apenas se ven algunos autos? Incluso diría una situación bien tranquila, a la fuerza. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo más puede durar? Según mis cálculos, basados en mi sistema, basado a su vez en algunos modelos, esto no puede durar más de 2 meses, sin que se vaya a observar ya las primeras explosiones locales y luego el incendio generalizado. Por lo tanto, hay que volver al trabajo. Hay que volver. Y los que no, los que insisten en mantener las cosas, o son francamente estúpidos, o los ha cegado la pasión política de ganar unos cuantos votos más, o, peor que eso, desean que haya un desbarajuste general, porque en vista que todo lo demás les ha fallado. Les han fallado las votaciones, les han fallado las movilizaciones, les han fallado las insurrecciones. Entonces, bueno, aprovechemos, ojalá, un desplome total, porque ahí sí se nos van a abrir nuevas oportunidades. Hay gente que lo desea, por razones políticas, algunos simplemente porque son personas delirantes que viven en el resentimiento, en la derrota, en el fracaso, y quieren que haya un caput. Caput. Y a propósito de esto, permítanme referirme unos momentos a el caso del ministro Mañalich, que es un hombre que se ha peleado con todos, ha acusado a la prensa de vender mentiras. Yo no digo que no venda mentira, pero voy a ampliar un poquito la concepción de Mañalich, que se atreve a decirle a la prensa en la cara que vende mentira. No hay muchos Mañalich en este país. En general, este es un país habitado por cobardes. Y abundan, sobre todo, en los medios de comunicación. Bien, la prensa vende mentiras, dicen ellos. Pero en realidad, lo que la prensa vende es publicidad. Y para vender publicidad, a veces dicen mentiras y a veces incluso dicen verdades. Depende de lo que pueda servir para vender. Depende de qué es lo que resulta mejor para vender el diario y por lo tanto para vender publicidad. La publicidad es el nervio, la sangre que sostiene los medios de comunicación. A veces la verdad vende. Si hay un accidente brutal en que mueren 189 personas, van a poner murieron 189 personas, lo cual es verdad, y con eso de todas formas van a vender el diario, la noticia en la televisión, o qué sé yo, fácilmente, porque a la gente le gusta leer esas noticias. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo empecé en los medios de comunicación, en un medio de prensa, como fotógrafo. Muy mal fotógrafo, dicho sea de paso. Siempre se me pasaba la vieja porque me ponía a pensar cómo tomar la foto y ya se había ido todo. Y en una oportunidad hubo un accidente en que murieron, pongámosles, 4 o 5 personas. Y yo en ese momento estaba a cargo de policía, que es la
sección de la prensa que se dedica, entre otras cosas, a accidentes y situaciones como esa. Estaba a cargo ese día y el director me llamó y me preguntó: Fernando, ¿qué pasó con este accidente? Yo dije: bueno, hubo un choque de micros interurbanas y murieron, parece que la prensa, el otro diario dice que hubo un número de muertos. Entonces el director me preguntó: ¿cuántos muertos dice ese diario que hubo? 4. Bueno, usted póngale 8. Algunos fotógrafos me instruían cuando había que sacar una foto de los restos de un accidente callejero, un accidente de vehículo, el típico accidente de un micro que vuelve con los veraneantes y mueren unos niñitos, una señora. Entonces, ¿qué es lo que fotografiaban los fotógrafos experimentados? Un primer plano de un zapatito de guagua que estuviera botado y con los cordones deshechos. Un muñeco. La cosa era darle más dramatismo. Eso es lo que vende la prensa. Vende publicidad comprando, por así decirlo, lectores, como sea. A veces con mentiras, a veces con verdades. A veces con exageraciones, muchas veces con exageraciones. A esa necesidad económica de los medios de comunicación se junta ahora la onda imperante, la onda progre, el discurso políticamente correcto sobre los sexos, sobre los géneros, sobre la política, sobre la educación, sobre todos los temas habidos y por haber. Y en ese territorio se mueven complacidos, o simulando estar complacidos por oportunismo, prácticamente todos los periodistas. Entonces, eso a su vez influye en el contenido de la prensa. Entonces, cuando con el tema de esto de los respiradores, que es el que involucraron a Mañalich, él dice que la prensa vende mentiras. No, aquí hay un tema de hacer una noticia con los respiradores que sea lo más, que produzca el mayor golpe posible, la papita caliente, como llaman. Y además a la pasadita está el tema político, a ver cómo jodemos más a este gobierno, jodiendo a su vez a Mañalich, a lo que sea que se nos ponga por delante. Mañalich deberá ser condecorado, porque es un tipo que no se anda con cobardía y con mariconada, como tantos otros en el gobierno. No se anda con eufemismo. Dice las cosas de frentón y en la cara. Y además es eficiente. Yo les pregunto a ustedes a ver qué se imaginan que habría pasado si toda esta situación le hubiera caído en las faldas a la señora Bachelet. No tendríamos un Mañalich, ni un Piñera, ni a los demás montando cosas concretas, trayendo respiradores, instalando camas para atender a los que estén en situaciones duras en el ¿cómo se llama?, el espacio riesgo, o convirtiendo a los hospitales particulares incluso en lugares donde pueden y deben llegar las personas y van a pagar el Estado. En fin, todas esas medidas concretas que se tomaron, ¿ustedes creen que se habrían tomado o más bien habría un comité viendo a qué compañero del Partido Socialista o del PPD nombrar para que a su vez esa persona, ese delegado, empezara a mover el poto, nombrando a otros camaradas para ver qué se hacía? Estaríamos en eso. Lo vimos con el 27F, ¿no? Así que no necesito más pruebas, basta con eso. Lamentablemente, Mañalich es solo un caso así, que yo conozca. Porque fíjense ustedes que a raíz de esto que dijo Mañalich, la señora Rubilar, la vocera de gobierno, o sea, el gobierno, salió diciendo que tenemos que enmendar ciertas conductas. O sea, en otras palabras, el señor Mañalich está mal, se equivocó, debiera pedir perdón, debiera corregir su conducta, debiera aprender a hacer lo que hacemos nosotros, chupar calcetines. Yo creo que Mañalich no va a chupar nunca calcetines. Si le parece la cosa ya insufrible, si le piden que enmende, que le vaya a pedir perdón a la prensa, simplemente va a renunciar nomás. Eso es lo que va a hacer Mañalich. Permítanme ahora entrar a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que, para decírselo derechamente a la cara, hace posible que exista este programa. Sí, pero yo no tengo un pituto con las Naciones Unidas o con alguna fundación progre o de derecha tampoco. Nada. Cero.
Y ahora, ya que estamos con temas de salud, recuerden la corredora de seguros Booker, que se especializa en seguros de salud para pymes de hasta 5 trabajadores para arriba. De 5 trabajadores para arriba, usted puede contratar un seguro con estos corredores de seguros que va a cubrirle todas estas situaciones problemáticas que se están generando en estos tiempos y que muchas veces no son cubiertas en su totalidad por el plan de salud que tengan los trabajadores o por cualquiera que sea la situación. Siempre hay un extra. Bueno tener un seguro de salud para los trabajadores de las pymes. Contrato. Póngase en contacto con Booker Corredora de Seguros. Y para los señoras y señoras que están con problemas legales civiles, estos son para temas civiles, no penales, no laborales, civiles. Recurra a los servicios del bufete de Salinas y Ojeda, que se especializan en temas, ¿se acuerda? Civiles, divorcios, herencias, separaciones, la tuición del niño, contratos raros, miles y miles de situaciones que a menudo nos llevan a un tribunal, y ahí hay que tener la mejor asistencia jurídica posible, y esa, en temas civiles, insisto, la entrega Salinas y Ojeda. Y es muy sencillo, póngase en contacto con ellos, pregúntele acerca de su situación, si lo pueden ayudar, y salga del lío. No empiece a llamar por teléfono a los amigos que le recomienden a alguien que a lo mejor no. Y, estimados, en estos tiempos de mayor forzado para muchos, para casi todo, estadía en casa, qué mejor que aprender cosas en vez de estar todo el día frente a una pantalla. Le propongo que se interese de nuevo o empiece a interesarse en el ajedrez, que es no solo un pasatiempo, sino que un gimnasio mental de primera categoría, y para los niños, mejor aún, formación de las disciplinas intelectuales de alto nivel que van a hacer de ese niño un mejor estudiante, un mejor profesional. Ajedrez. En espacioajedrez.com ustedes adquieren esa caja que están viendo ahí, que le trae todo lo necesario para jugar, el tablero, las piezas están muy bien hechas, y le trae una licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y sacarle la llave, digamos, el candado, a un montón de servicios súper entretenidos relacionados con el ajedrez. Espacioajedrez.com. Y repito, si usted tiene un grupo de amigos que de repente les gustaría así formar un grupito y tener un curso especial de ajedrez online con mi amigo Pablo Tolosa, el maestro internacional que montó este sitio y que tiene una larga experiencia como profesor, háganlo. Pónganse en contacto con él, contacto, espacioajedrez.com, díganle, mire, somos 5 o 6 fulanos, nos gustaría ver si usted puede hacer algo, tal vez sí, tal vez no, no sé, pero contáctense. Volviendo al tema de que hay que volver al trabajo, nos guste o no. Un grupo de dirigentes, 6 o 7 u 8, dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, organización controlada por la izquierda desde tiempos inmemoriales, más específicamente por el Partido Comunista, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, hicieron un numerito frente a la moneda, fueron con su letrerito, que no, nada de volver a trabajar, etc. Fíjense lo que son las cosas, cómo difieren las culturas, los temperamentos, las posturas de distintas sociedades. En Estados Unidos, no sé si en otras partes, pero probablemente también. Creo que no lo tengo claro, pero en Estados Unidos también. En Estados Unidos es así claramente. En Estados Unidos la gente se está movilizando para que terminen las prohibiciones, los límites, las restricciones, las cuarentenas, etcétera, etcétera, porque quieren volver a trabajar, porque necesitan trabajar, porque quieren trabajar, porque no quieren hacer el papel del que está permanentemente en su casa encerrado. En primer lugar porque no pueden, en segundo lugar porque no quieren. Y ustedes pueden ver las notas, están en los sitios de internet, ustedes lo pueden ver en CNN, lo pueden ver en la BBC, busquen, ahí van a ver ustedes entrevistas, están en inglés, claro, pero bueno. Y ahí la gente dice, tengo que trabajar, se me agotó la tarjeta de crédito, la ayuda
fiscal que también hay en Estados Unidos no me alcanza, tengo que pagar cuentas, además quiero hacer mis cosas. Se movilizan para trabajar. Acá en Chile nos movilizamos para no trabajar, nos movilizamos para no movilizarnos, para inmovilizarnos, para no estudiar, para no trabajar, para no vender, para no distribuir, para no hacer nada. Qué curioso, qué interesante. O sea, para que vean ustedes, ¿no?, las diferencias de las estructuras. Yo no sé, man. Acá se sienten heroicos los que salen a parar algo, a detener algo. Allá, sin darse las de héroes, sin tomar ínfula, sin salir con unos letreros y con los ojos mirando al cielo, con los ojos en blanco, como el Che Guevara, los grandes mártires de una causa. Bueno, no salen para eso. Salen nomás. Tocaron las bocinas, en fin, se movilizan para movilizarse. Acá se movilizan para inmovilizarse. Uno se pregunta, después les voy a contar lo que decía un amigo mío hace muchos años sobre esto. Uno se pregunta, ¿qué hay en el código genético de la gran parte de la población chilena que impulsa ciertas conductas en vez de otras? Y para ser bien claro, que favorece, no digo que es absoluto, pero favorece en una proporción importante, y yo diría mayoritaria en nuestro país, favorece una actitud en que se mezclan la flojera, digámoslo con todas, la flojera, el descontento y la agresividad. ¿De qué pool genético de los que constituyen nuestro pueblo salieron esas características?, se pregunta uno. Porque esto, como les digo, no se ve en otras agrupaciones humanas, no se ve en estas mismas conductas. En Argentina, como les dije varias veces, en Argentina también tienen una larga tradición de salir a vociferar a las calles, pero como me dijo uno de ellos, sí, salimos, nos movilizamos, pero no incendiamos nuestro país. Otra postura, otra mentalidad, otra educación, otro pool genético que tal vez. Acá nos faltan pretextos para parar todo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, una vez a la semana por lo menos, uno llegaba a clase y se encontraba con un papelito colgando de un pedacito de scotch, así colgando el papelito diciendo: hoy no hay clase, marchamos a la embajada norteamericana para reclamar por la guerra de Vietnam. Gran pretexto. Se iba a parar la guerra de Vietnam con media docena de imbéciles y tirando bombas de pintura en el consulado frente al parque forestal. Nunca faltaba un pretexto completamente absurdo, idiota, para parar las clases. Y esto hecho además no con la actitud del flojo común y corriente que simplemente sabe que es flojo y no luce su flojera, sino que se inventa un pretexto, que si yo me enfermé, tengo licencia médica. No, estos en una actitud de que mi postura de no hacer nada, no estudiar, no trabajar, no moverme, no trabajar además, estudiantes chilenos no le trabajan un peso a nadie, era algo positivo, admirable, era un rasgo propio de un luchador social. En este caso, un luchador por la guerra de Vietnam. Bueno, lo que decía ese amigo mío, que está fuera de Chile, así que no traten de buscarlo para colgarlo de un árbol, siempre decía lo mismo, a propósito de nuestro país, y a propósito de cosas que se veían parecidas, a pesar de que el contexto era completamente distinto, que se veían en la época de la UP, de Salvador Allende, cuando él veía cómo los trabajadores, que eran los más interesados en que ese gobierno siguiera subsistiendo, se inventaban un pretexto tras otro en las fábricas que estaban tomadas para no trabajar, que la asamblea, que una nueva reunión, que elegir un directorio de no sé qué cosa. Entonces mi amigo, que veía venir, como yo también, lo que sucedió, se decía lo siguiente: después de profundos estudios económicos, históricos, políticos, sociológicos, demográficos, genéticos, he llegado a la conclusión que es la raza la culia. Perdonen, ¿no? Es la raza, es la constitución, como estamos hechos. En parte, no sé si por un pool genético, pues esas cosas pueden tener un efecto. Eso es un tema que se discute desde tiempos inmemoriales. Pero como mínimo está claro que un cierto modo de comportamiento que los chilenos aprendemos desde que nacemos, prácticamente por contacto con nuestros padres, con los amigos de nuestros padres, con el vecindario, con el entorno, se van generando ciertas posturas respecto a la vida, respecto al trabajo, respecto al estudio, respecto al esfuerzo, respecto a la disciplina,
que son de cierta naturaleza distinta a la de otros pueblos, donde desde cabros chicos los papás le dicen al cabro, ¿quiere estudiar? Trabaje todo el verano para pagarse los estudios. Acá eso es inconcebible, simplemente, ¿no es verdad? Permítanme ir a otro bloque, estimados amigos. En este bloque tengo el honor de presentarles otro producto que es como anillo al dedo en estos tiempos en que estamos en casa, que es Entrena Inglés. Entrena Inglés es una academia que personaliza la enseñanza del inglés. Cuando no había pandemia era persona a persona, profesor y alumno y nadie más. Era 1 a 1 la clase. Ahora también, pero online. Eso es toda la diferencia. La clase sigue siendo 100% personalizada. Como es online, usted la puede tomar en cualquier parte de Chile. Así que en cierto sentido hay una ventaja. Hay un límite, hay un número X de profesores que pueden hacer un número X de clases personalizadas. Así que si usted quiere de una vez por todo aprender inglés, entre ahora mismo a entrenainglés.cl y contrate su curso personalizado. Y si dicen que se inspiraron en tomar el curso por ver este programa, les van a hacer un descuento interesante. También es un producto ideal, o sea, también como anillo al dedo para este tiempo, NotarioExpress.cl. NotarioExpress.cl, estimados amigos, que además está ahora poniendo un nuevo producto en cartelera, digamos, que es el servicio de legalización de finiquitos de manera masiva para empresas. O sea, cuando las empresas finiquitan no una persona, sino que un grupo grande, ellos tienen este producto, es una herramienta que ofrece la modalidad centralizada, cuando se elige una sola notaría para hacer todo esto, o una modalidad descentralizada, en que es el trabajador el que elige cualquiera de las notarías asociadas al sistema. Ya saben ustedes que este sistema les permite manejar el papeleo de notaría en su computadora, en su casa, sin moverse un paso a su casa, en el 95% del proceso, llenar los datos, pagar, todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría que prefirió usar o que le aconsejó el programa, la que está más cerca de su casa, va rápidamente, en 5 minutos está listo. Todo lo que tiene que hacer es retirar el papel que ya está impreso, firmado por el notario, firmarlo usted y se acabó. No tiene que estar horas en la notaría, está minutos, muy pocos minutos. Y les recuerdo, invierta en USA.cl tanto para hacer compras o inversiones inmobiliarias, sobre todo en zonas como Detroit, que les he contado que es una zona que da muchísima oportunidad porque está en un proceso de recuperación, pero también si usted quiere simplemente abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, como ustedes ven ahí están las ventajas, es muy rápido, va a tener una cuenta en dólares, los depósitos a plazo tienen un 0,25% mensual de rentabilidad. Bueno, lo que usted quiere hacer en Estados Unidos en términos de negocio financiero, abrir cuenta, no sabe cómo hacerlo, invierta en USA.cl. Un grupo de políticos de Chile Vamos van a presentar en Contraloría una denuncia por aparentemente la existencia de una poco presentable máquina política en el municipio de Valparaíso, en virtud del cual se les acusa de falta de probidad. Es un concurso que se hizo cuando no debía hacerse, a días de que los colegios pasen a otro tipo de administración. Un concurso para designar directores de liceos se llevó a cabo de tal manera, según lo descubrió doña Silvia Eizaguirre, que es investigadora del CEP, el Centro de Estudios Públicos, estos son hechos, no es literatura, que resultó que los 14 directores elegidos eran todas personas que tenían una vinculación política o personal con gente que a su vez tenía una vinculación administrativa con la municipalidad y una vinculación política con el Frente Amplio. Eso es la denuncia. Los encargados de entrevistar a los postulantes, y que eligieron solamente los postulantes que cumplían con esta condición pedagógica tan importante, ser gente de izquierda, ser amigos o parientes o ex esposos, ex cónyuges de algunas de las personas que hicieron las entrevistas, todos los que hicieron las entrevistas habían sido funcionarios de la corporación municipal y todos los electos, todos los que fueron elegidos por sus grandes méritos, tienen vínculos con el presidente comunal del colegio de profesores, que a su vez está vinculado políticamente al Frente Amplio, etc. Bueno,
Todo el mundo está vinculado con alguien, todo el mundo puede tener un pariente que resulta que tiene una relación con el lugar donde queremos entrar a trabajar, todo el mundo puede tener una pertenencia política, así que yo no me pronuncio a priori acerca de cuál grado mayor o menor de fundamento tiene esta denuncia. Eso lo tendrá que ver la Contraloría. Pero si la tiene, no me extrañaría, porque en primer lugar el amiguismo y meter a los compañeros del partido, aunque sean unos pelotudos, en algún cargo, eso es una práctica muy vieja en Chile. El clientelismo político. Y hoy es más fuerte que nunca, porque tienen los medios para hacerlo. Porque hay un plan, y no estoy aquí, esto no es ciencia ficción, un plan que se ha puesto en práctica hace muchos años, que ha estado funcionando hace muchos años en los colegios y en las universidades, lo que algunos llaman la revolución molecular. No llegar a Palacio en un jeep con unos barbudos piojentos disparando al aire, sino que ir ganando conciencias, ir adoctrinando gente, ojalá los más cabritos. Esto empezó hace muchos años. Y yo lo he escuchado en grabaciones de unas señoras, por ejemplo, que fueron a un colegio cerca de mi casa, a vociferarle a niñitos chicos, niñitos de básica, acerca de las virtudes de no quiero ni mencionar el tema que tocaron, pero tenía que ver con la sexualidad. O sea, ahí ha habido una campaña en todos los planos, políticos, valóricos, por ir generando un cambio de mentalidad cultural hasta llegar a una masa crítica que permita finalmente lograr lo que nunca lograron antes, y yo creo que nunca van a lograr porque es un proyecto fracasado, que es la revolución socialista con el nombre que quieran. Entonces sí, hay aquí, en este detallito, digamos, de nombrar unos directores de colegio en Valparaíso, pero que sean toda gente del lado nuestro, pues, bueno, no me extrañaría en absoluto. Pero ya vamos a ver qué dice la Contraloría. Lo menciono como anécdota. Ya sabemos cómo funciona la Municipalidad de Valparaíso, ¿no? El consejo que formó el gobierno, un consejo para tratar, para consultar, para recibir consejos, para eso están los consejos, para dar consejos, supongo, relacionado con el COVID, con el virus. Ha dicho por boca de una epidemióloga que forma parte de ese consejo que el regreso de los funcionarios públicos es factible si se realiza, como lo anunció el gobierno que quería realizarlo, gradualmente, de a poco, cuidadosamente, y agregaron, eso sí, luego del pic del contagio, de la infección, que estaría alcanzándose en unos días más, a fines de este mes y principios de mayo. Y esto lo dice un epidemiólogo, no lo dice un fascista. No lo dice un yanacona, lo dice una epidemióloga. Y no conozco cuáles serán las posturas políticas de la epidemióloga. Aquí está hablando como científica. Claro que sí, claro que se puede, si se toman precauciones. Pero si ya de hecho, vuelvo a repetir lo que dije ayer, ya hay gente en este país que permite que usted esté en cuarentena en su casa y comiendo, porque están trabajando, pues. Si usted está en cuarentena, ¿quién le lleva las cosas a su casa? Alguien que trabaja. ¿Quién selecciona lo que usted ordenó por internet en una bodega? Alguien que trabaja ahí. ¿Quién se la trae? Alguien que conduce un vehículo. ¿Quién maneja todas estas cosas administrativamente? Alguien que va a una oficina. ¿Quién hace todavía funcionar los hospitales y los centros médicos? Médicos, enfermeras, etcétera, que van a trabajar, pues. Claro. Y algunos lamentablemente se van a enfermar, y como ocurrió en Italia, donde el despelote era mayúsculo, se murió un montón de médicos. Incluso algunos médicos que, lejos de tratar de sacar a unos dirigentes con una pancarta diciendo no a volver a trabajar, fueron por su propia cuenta a ofrecer sus servicios, gente mayor, médicos jubilados, y varios de ellos murieron, pero cumplieron con su deber. Se acordaron del juramento de Hipócrates, parece. Bueno, hay gente trabajando. Si no, ya estaríamos, digamos, se nos habrían acabado todas las cosas. Su dinero no le serviría de nada, no podría comprar nada. Entonces, hay que volver. Y esto es lo que se está discutiendo en todo el mundo. Entren ustedes, los diarios chilenos, olvídense. Entren ustedes a un medio internacional. Entren a los diarios españoles, si no saben inglés. Vean ustedes lo que se está discutiendo. Se está discutiendo en toda Europa, en Estados Unidos, en todos lados.
¿Para qué hablar de China? Donde tuvieron 10 veces más muertos de los que han confesado. Y tenía que ser así porque era el lugar donde partió la cosa y tienen 1.200 millones de habitantes y viven en unas aglomeraciones tremendas. ¿Cómo iban a tener menos muertos que Italia, por ejemplo? Es absurdo. ¿Cómo iban a tener menos muertos que Estados Unidos? Tienen que tener muchísimos más. Ya confesaron que había un 50% más de lo que habían dicho al principio. De a poquito, a gotitas van soltando la firme. Bueno, en ese país donde se originó el asunto y que tal vez originó el asunto, están ya volvieron la semana pasada. A principios de la semana pasada ya estaban volviendo en la zona donde partió el virus. No hay remedio, estimados amigos. No podemos quedarnos como en un estado de hipnosis, en un estado de catatonia con esta cuestión para siempre, porque es imposible, es insostenible. Y este programa sería insostenible sin mis estimados amigos y amigas de las empresas que han confiado en nosotros y con buenos resultados. Me alegro mucho de eso, por si no, no estarían conmigo. Sí que les voy a recordar a quien quiera vender su inmueble, a Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido que los demás, por sus métodos especiales. Sabe encontrarle arrendatarios. Si usted quiere arrendar un departamento, una oficina, bueno, él sabe ubicar a las personas, él investiga a las personas que le van a responder. ¿Quiere usted administrar, que otro le administre todos sus arriendos? Se aburrió de ir usted personalmente. Hey se hace cargo de eso si usted quiere. Hey le tasa su propiedad antes de hacer nada. O incluso usted no lo va a contratar como corredor, pero le va a dar el servicio de tasador y le va a dar el precio correcto para que tenga alguna chance decente de vender. A los empresarios y empresarias, no olviden Controller, la empresa fundada para optimizar su empresa, para optimizar el departamento de gestión, la gerencia administrativa o como sea que se llame, donde siempre hay problemas, porque ahí están los pagos de sueldo, las planillas, el pago de las cotizaciones, los impuestos, esto y otro, millones de papeles y movimientos de números que obviamente pueden terminar con error, y de hecho eso pasa todo el tiempo. Controller se hace cargo de eso, lo asesora a usted para que optimice. La fundaron contadores, auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, tienen el mejor software del mundo, le dejan tiki-taka su empresa. Ahí están los contactos. Voy a repetirle lo que les digo siempre, pero para que no se le olvide, no cuesta nada contactarse con Controller y averiguar qué pueden hacer por usted. No le va a costar ni un peso. Y ahora se los muestro el tanque con 10 litros del mejor detergente para la ropa que usted pueda comprar ahora. Y es muy importante tener buenos detergentes para la ropa, que además viene en esta presentación súper cómoda porque dura mucho. Usted pone esto en una repisa como está aquí, al lado de la máquina lavadora, y va sacando lo que necesita. Le va a durar mucho tiempo. El producto es hipoalergénico, no va a molestar su piel ni cuando lo está usando, ni cuando se pone la ropa lavada con él. Es biodegradable, no va a molestar el medio ambiente. Y los tanques, cuando usted está terminando, ya terminó, llama al Lavoclub, van a su casa, usted no se tiene que mover. Le traen un tanque nuevo lleno, se llevan el viejo vacío, que van a llenar después para llevárselo a otra persona. De forma que este tanque de plástico no llega al medio ambiente tampoco. O sea, por todos lados, puras ventajas. Lavoclub, ahí están los contactos. El sitio web de Lavoclub para pedir, ordenar para todo un montón de ciudades y un teléfono para 2 ciudades. Las están viendo a mi izquierda. Hagan pausa, anótenlo y llamen. Antes de irme, no voy a tener mucho tiempo ahora. Les quiero recomendar este libro, Tempestades de acero, del escritor alemán Ernst Junger. Tempestades de acero tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Junger participó en la Primera Guerra Mundial, fue un soldado alemán en esa guerra, y lo que cuenta es, a mi juicio, más interesante, mucho más interesante que esa famosa novela, también de un alemán, Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, que se han hecho películas, casi todas malas, hasta creo que una serie de televisión también mala. Ese es el libro más famoso. Hay otro que se llama El Fuego, Le Feu, de Barbus. Este gallo, ese era un soldado francés. Pero a mi juicio esta es la mejor, Tempestades de acero. Permítanme leer, de Ernst Junger, creo que murió hace muy poco. Obviamente sobrevivió a la guerra, si no había podido escribir esto.
Y empieza así. El tren paró en Basancourt, pueblo de Champaña, ya en Francia, o sea, ya los alemanes estaban en el norte de Francia. Nos apeamos. Con un respeto incrédulo, escuchamos atentamente los lentos compases de la laminadora del frente. Una melodía que había de convertirse por largos años en algo habitual para nosotros. Allá muy lejos se diluía en el cielo gris de diciembre la bola blanca de una granada de metralla, un shrapnel. El aliento de la lucha soplaba hacia nosotros y nos hacía estremecer de un modo extraño. ¿Presentíamos acaso que cuando aquel oscuro ronroneo de allá atrás creciese hasta convertirse en el retumbar de un trueno incesante, llegarían días en que todos nosotros seríamos engullidos, unos antes, otros después? Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres, y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo, grande y henchido de entusiasmo. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande, y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes y espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío. Y un poquito más adelante, recién llegado al sitio donde se bajaron del tren y se empiezan a organizar, dice: nuestro primer día de guerra no acabaría sin dejar en nosotros una impresión decisiva. Estábamos sentados desayunando en el edificio de la escuela, que era el alojamiento que nos habían asignado. De pronto retumbaron sordamente cerca de allí, como truenos, varios golpes seguidos. A la vez salían corriendo de todas las casas soldados que se precipitaban hacia la entrada de la aldea. Sin saber bien por qué, seguimos su ejemplo. De nuevo resonó por encima de nosotros un aleteo, un crujido peculiar que nunca antes habíamos oído y que quedó ahogado por el estruendo de una explosión. Con asombro veía que a mi alrededor la gente se agachaba mientras corría, cual si un peligro terrible la amenazase. Todo aquello me parecía un poco ridículo. Era como si estuviera viendo a unas personas hacer cosas que yo no comprendía bien. Inmediatamente después aparecieron en la desierta calle unos grupos oscuros. En lonas de tiendas de campaña o sobre las manos entrelazadas arrastraban unos bultos negros. Con una sensación peculiarmente opresiva de estar viendo irreal, se quedaron fijos mis ojos en una figura humana cubierta de sangre, de cuyo cuerpo pendía suelta una pierna doblada de un modo extraño, y que no cesaba de lanzar alaridos de socorro, cual si la muerte súbita continuara apretándole la garganta. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La guerra había enseñado sus garras y se había quitado la máscara amable. El libro es tremendo y es terrible porque está basado en la realidad. Supongo que el de Barbusse, El Fuego, Le Feu, también, el de Erich Maria Remarque también, pero aquí hay un grado de detalle, bueno, en el de Remarque también, acerca de lo que es la matanza en un campo de batalla, lo que es matar, lo que son los cuerpos aventados por los aires por la explosión de los obuses de artillería, desmembrados, los cuerpos sin zapatos y calcetines, la onda de la presión del aire les sacaba los zapatos y los calcetines, los dejaba desnudos, convertidos en guiñapos, a veces colgados de las ramas de un árbol. Todo eso cuenta Ernest Junger en este libro tremendo, Tempestades de acero. Recuerden ustedes que en la Primera Guerra Mundial uno de los elementos más característicos fueron las tremendas tempestades de artillería que preparaban los ataques, que podían durar un día completo, que era un ruido permanente, una explosión pegada a la otra, obuses de gran calibre que hacían saltar, que hacían cráteres de 20 metros de diámetro,
buses pequeños que apenas se sentían silbar cuando caían y que repartían metralla y mataban, casi sin dejar huellas. Y así. Ernest Jünger, Tempestades de acero. Tusquet es la editorial, supongo que está en otras editoriales, no sé. Vean ustedes. Un libro muy entretenido, muy terrible. Y cuando dice esto de la partida a la guerra en medio de pañuelos, saludando, me recuerda lo que uno ve precisamente en esos documentales. Hay muchos documentales en Netflix, por lo menos he visto uno o dos de la Primera Guerra Mundial, y siempre las primeras escenas son de estos soldados que parten como Jünger al frente en un tren, despedidos por niñas que los saludan con flores. Ellos agitan pañuelos mientras se van alejando en el tren, y hay una atmósfera como de fiesta, como que van a una fiesta. Así empiezan las guerras. Pero muy pronto aparecen estos cuerpos mutilados, retorcidos, convertidos como en un montón de basura. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su compañía. Y acuérdense que ya está en el aire, ustedes lo pueden encontrar, el Matiné Ver Muy Noche, el episodio que ya salió, me parece que el domingo a última hora o en algún momento el lunes, no sé, pero está ahí disponible, y que trata del sexo en el cine, cómo se filmaba, cómo se tocaba el tema del erotismo en las primeras películas, en las que vinieron después, las que vinieron después, y hoy en día, que el cine, ahora hasta los comerciales usted ve presas y ve chupetón y ve todo. Bien, muchas gracias y será hasta mañana.